Ayer justamente estaba ahí en la reunión de la prensa. Marcelo Mondino. Bienvenido. Marcelo. Vamos a aplaudirlo, vamos a aplaudir. Feliz cumpleaños, demasiado, 31 años de Canal 6. Demasiado los aplausos, muchas gracias. Qué bárbaro. Muchas gracias. En realidad, No, bueno, pero este espacio es para eso, es para ir reconociendo trayectorias y para ir recordando cosas y para ir contando ese camino y esas anécdotas que surgen y que, bueno, bien vale la pena compartir con la gente y que tanto las entretiene, ¿verdad? Bueno, con motivo de los 31 años, Miguel tuvo muy buen tino realmente porque dijimos, bueno, vamos a invitarlo a Marcelo para que hable de Canal 6 y de todo eso, pero como este espacio es de anécdotas, justamente dijimos, ¿qué mejor? Dijo Miguel, qué mejor que venga y cuente algunas anécdotas de estos 31 años. En primer lugar, gracias por la invitación, por supuesto, Fabricio, Miguel. Ya aprovecho para felicitarte por tu lugar en la Intendencia, que vaya, si es importante la cultura para Durazno, que la tengo en mi barrio. Una de las partes de la cultura la tengo en mi barrio. Prácticamente todas no digo todos los días, pero siempre. Eso en primer lugar. Por supuesto que agradecer a la gente de Cablevisión, porque también fue la que allá en el año 94 nos fue a buscar como productora de televisión independiente, que somos y seguimos siendo. Sebra Televisión. Exacto. Y bueno, y 3 días después de haber inaugurado el primer informativo televisado, como lo llamó Carlitos Castro y bueno, y todo el equipo que tenía el 15 de julio, 3 días después nosotros arrancábamos en Cablevisión Durazno con otro equipo de gente liderado allí en la imagen y el sonido por José Luis Luduera. Así que bueno, son 31 años en la cual claro, vos me preguntás de anécdotas y hay de todo, porque lógico, también cumplimos 20 años con Telerremate. También. El 9 de julio. Es parte de Canal 6. Yo creo que es parte, y vaya si es parte importante del sostén de lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual en nuestro caso, ¿no? Pero recién hablábamos del comienzo que había empezado en Televentas y una cosa muy curiosa. Claro. ¿Cómo empezó? Yo te voy a decir, por ejemplo, una hermosísima anécdota, que es la de Canal 4 de Cablevisión, no sé si a los 5 días de haber comenzado en el estudio allí que estaba en calle 18 de Julio, con Leticia Fernández y la otra chica que no recuerdo el nombre, que eran las que habían armado el programa Para Vos. Ajá, se llamaba Para Vos el lo programa. Recuerdo. Es más, la verdad hay que decirla porque la chica, que ojalá me venga el nombre en algún momento, fue la que se arrimó y dice, yo tengo ganas de hacer un programa de televisión, y nosotros recién arrancábamos con una locura que no sabía ni dónde estábamos parados. Bueno, sí, hacemos un programa de televisión, bárbaro, ¿cómo no? No sé, fue en julio, póngale agosto del año 94, arrancó el programa. Y en ese programa se le da por hacer un sorteo a Leticia y bueno, no sé, unas cosas y tal. Viene la persona a entregarle el premio. Primer día del programa, ¿no? Dice, bueno, sí, ¿cómo te llamás? No sé, Francisco, yo qué sé, todo bien, serviste el regalo. Bueno, ¿y te gusta el programa? Sí, hace años que lo veo. Bueno. Hace años que lo veo. El hombre había pasado ahí por el coso, como todo, ¿no? Vio que cuando usted regala algo, anotame para el sorteo. Capaz que después mira otra cosa. Claro, esa anécdota seguramente. Y empezaba recién el programa. Era el primer programa. Hace años que lo veo. Bueno, seguramente estaba mirando otro programa. Esa anécdota seguramente Leticia la tendrá y nunca más, porque además todos nos reímos atrás de cámara. No sabíamos, muchachos, serviste el regalo. Claro, te pasaste, te pasaste. Ahí tenés una anécdota interesante de 31 años. De hace 31 años. Claro, pero vos te referías a lo que fue la conformación de Televenta, posterior, por supuesto, Telerremate. Y obviamente surgen cosas, lógico, ¿cómo no me voy a acordar de Núñez y Pablo Llanes? Claro. Luis Núñez y Pablo Llanes. Luis Núñez, una persona de una versatilidad extremada, al cual le sacaría tu sombrero. Le sigo sacando el sombrero a Luis Núñez, sinceramente.
porque era una persona que hacía de ese diario una historia y una novela que seguramente vos te atrapaba, y si querías seguir estabas al siguiente programa, porque la novela te dijo que en la última página estaba Sinceramente, a Núñez, honestamente, le vamos a agradecer siempre, toda la vida, todo el equipo de Zebra Televisión, porque bueno, con él en realidad arrancamos el informativo con un equipo semi-acontecer. Estaba Alejandro Arruda, claro, Pablo Llanes. Era en conjunto con el acontecer. Y ese mediodía del Televentas, que aún todavía creo que queda en la mente de mucha gente, porque es más, he sentido que gente hablando en el salón allí dice, estoy en Televentas. Mirá, hace 20 años que Teleremate. Sí, estoy en Televentas, claro. Y no hay ningún cartel. No, nada. O sea que quedó aquello de que el mediodía, porque a esa hora era, que Núñez y Pablo hacían chistes, trataban de entretener a la gente en el mediodía, que normalmente hay los informativos, vos estás comiendo, te comen los policiales, toda esa historia. Da igual. Entonces, un poco creo que quedó del Televentas, quedó en el Teleremate eso del entretenimiento. ¿Por qué? Porque, Rodrigo, que es un poco la cara visible nuestra en la calle, nos cuenta, en la calle lo paran para decirle, paso toda la tarde mirando el remate. Un sábado, un domingo de tarde, que seguramente hay. Rodrigo es el rematador. Si habrán opciones hoy, ¿no? Sí, habrán opciones. Claro. Entonces, para nosotros es un verdadero orgullo eso, que se entretengan a veces con las pavadas que decimos, porque lo que pasa es que era una época de la televisión, del interior, donde los medios siempre fueron muy hospitalarios acá, ¿no? Pero más allá de que tanto Luis como Pablo Llanes eran periodistas y gente de la comunicación, estaba aquello de, hay tal horario libre, tal cosa, ¿quién lo quiere agarrar? Y entonces lo agarraban no por plata, se hacía por los caramelos realmente, porque era así. Yo creo que para todos los periodistas. Para todos, para todos. Es más pasión que... Claro, pero... No caramelo, pero es la pasión, que capaz que vale mucho más, ¿no? Que el dinero. Y entonces decían, hay tal horario, y entonces mate, termo, y los micrófonos y una cámara, y hacemos algo. Pero, y entonces así fue que como empezaron ese programa, pero así iniciaron muchos otros también, ¿no? Todas las cosas que empiezan con las casualidades o con una pequeña cosa, después se proyectan, ¿no? Y estaba la anécdota del reloj. ¿Cómo empezó Televentas? Que la hice antes, antiguo salón de Canal 4, Cablevisión, en ese momento, porque era el lugar, era allí en la casona de calle 18 de Julio, entre La Valleja y 19 de Abril. Había, si lo recuerdan, había un living grande, enorme, que era donde nosotros, en el estudio, porque estaba conformado bien un estudio que había hecho la gente de Cablevisión, ahí se comenzó ese programa de entretenimiento de mediodía, como lo decía, con Núñez primero solo y después con Pablo integrándose. Núñez tocaba la guitarra, no la tocaba, pero... pero hacía como que tocaba... Hacía yo me acuerdo, Y la realidad del Televenta comienza cuando... El Televenta es real, ¿no? Porque ese Televenta estaba hecho y proyectado exclusivamente para aquel momento de salida de una crisis económica muy importante que tenía el país, 2003 estoy hablando, en el cual, los comercios chicos y no tan chicos, se les hacía dificultoso el poder llegar a pautar en publicidad. Yo, si lo sabré, que venía de la época de ser prácticamente monopolio en televisión. Sí, es verdad, claro. Hay anécdotas, por ejemplo, de cuando tenía la pauta publicitaria en la red de televisión Color, yo estaba estudiando, era vendedor en realidad y el armador de los avisos, y hay comercio acá que no me lo van a dejar negar, que ponían el azúcar a 15 pesos el kilo y me tenían que llamar porque había que bajar la publicidad porque se terminaba la oferta. Lógicamente, porque era monopolio. No había otra cosa para ver, empezaba a las 6 de la tarde la televisión y se terminaba a la 1. Pero bueno, para no entreverar la cosa, en Televentas, que así fue como comienza, aparece alguien un día que entra, un parroquiano que entra allí al salón,
entró, vio que andábamos allí nosotros haciendo televisión y se saca el reloj y dice, che, hermano, no me vendés el reloj porque ando precisando algún pesito. Ese es el arranque de televenta. La crisis. Claro, la crisis. Y así empezó y empezó ¿Se vendió? ¿Se vendió el reloj? Por supuesto, hay que hablar en 2 minutos. No Imponente. No quedó nada. O sea, lamento que inclusive habría que buscar en los archivos, pues seguramente todas esas cosas están en algún cassette, porque se grababa todo, pero está, otro tema aparte. Y así se fue dando, ¿verdad? Se fue dando en la medida en la que se fue afianzando el punto televenta. Ya el comercio, por supuesto, también tenía su pauta publicitaria, pero empezaba a aparecer esa otra cosa y que era, en cierta forma una especie de servicio, porque vaya si con Raúl Román y con la Total Oelcho, que éramos los socios en ese momento, porque salía por los 2 cables, claro. Supimos ir en nuestra camionetita a casas donde los jóvenes, me voy del país, vendeme todo, la heladera, llevate todo. Claro. Imagínense para nosotros, obviamente estábamos haciendo un servicio, pero a su vez estábamos viendo la realidad. Estaban palpando la Lo vimos, eso lo vimos, lo vivimos, porque claro, o sea, la gente necesitaba para el pasaje, para poder irse, y bueno, había que vender la heladera, el juego living, lo que había en la casa había que venderlo porque estaban alquilando, porque había que dejar el alquiler. Bueno, todas esas cosas empezaron a pasar hasta que en un momento el salón que había allí, ya el estudio más el salón, no había lugar. Claro, no había lugar. No sé cómo Corvo nos aguantó en esa época. Nos está escribiendo. Mira, te cuento. Dice, hubo un programa en Canal 4 que te tenés que acordar que conducía Fabricio Piroto, me parece que era. Dice, luego desaparecido, que llevaba a la tribuna del cable artistas locales. Canal 4 llegó a tener en funcionamiento 3 estudios. Uno de ellos fue destinado a Punto Penal, me acuerdo de eso, que era estaba el estudio principal y después había una habitación que era donde salía Punto Penal. Dice, no me acuerdo si todavía estaba Marcelo, lo conducía Jorge Mejeses, Mario Inver, Pablo Llanes junto a Rafael Díaz. En el estudio del fondo salía el informativo, el programa Para Vos, que luego de que se fuera una de las conductoras continuó con Leticia Fernández, Freddy Ruch. Correcto. Sí, está bien, tiene razón. O sea, nosotros... 3 estudios, ponente. Sí, 3 seguro, porque era una casona grande, ¿no? Sigue siendo, evidentemente. El estudio principal era más grande que este. Tenía más o menos las dimensiones, y después el de Punto Penal, obviamente, también era un programa que se hacía conjunto, de Jorge Mejeses, hay que recordarlo también con mucho cariño. Y bueno, cuando ya estaba Punto Penal, yo ya no estaba. Es más, yo estuve 1 año en Cablevisión, 1 año y medio, porque fue 94 y en el 95 yo ya agarré definitivamente, la productora agarramos el uso permisionario de Canal 6. Y ahí creo que vino la Tota ya y hizo todo el tema de producción. Pero sí, por supuesto, él debe tener mejor memoria que yo. Es más joven. Mira, Rambao, que era el apellido de la conductora. ¿Cómo? Rambao, puede ser la conductora que estaba con Leticia. Rambao, correcto. Apareció. Esta es televisión verdad. Es más, ella es la verdadera creadora, porque ella es la que se arrima a nosotros para pedir el espacio. Y necesitaba una compañera y Leticia no me va a dejar que me equivoque. Leticia fue, obviamente después Rambao se retira y ahí es cuando queda Leticia sola y lleva a Freddy. Ahí está, claro. Bueno, esa anécdota en realidad es risueña porque claro, uno se retrotrae a esa época y claro, Leticia, por supuesto, se había quedado sola en el programa, y salió a buscar un compañero, no sé, me imagino que lo conocía, Freddy. Freddy creo que no tenía, me parece que no había tenido ningún tipo de relación con ningún medio de comunicación todavía. En ese momento.
Y como todas las cosas de la televisión de Durazno, que uno se ha formado en base a la prueba, al ensayo y el error, ¿verdad? Sí, porque a vos te tiraron con el micrófono y, bueno, si estabas, dale para adelante. Y allá en el canal, por eso yo no me considero ningún formador, simplemente he sido un aperturista de espacio para todo el mundo. Y no, digo, lo que aprendí, lo poco que aprendí, bueno, lo iba volcando, pero nunca me consideré formador para nada. Entonces, tengo un conductor, me dice Leticia. Bueno, está bárbaro. Al aire, vivo, dale, para adelante. Freddy sin pruebas, anduvo espectacular ahí. Y me acuerdo que Leticia queda atrás mío en la sala de salida al aire. Y entonces me miraba, ¿verdad? Me miraba a mí y dice, bueno, ¿y qué te parece, Marcelo? Y para mí está bárbaro, dale para adelante. No me olvido más de esa anécdota, porque claro, Leticia también estaba, estaba expectante. Primer programa, lo tiramos al hombre Marcelo, para dentro del estudio. Un programa infantil también en un momento, que yo concurría a Macacadas. Bueno, eso fue con Melissa Muñoz, con Gonzalo Quiñones, exactamente, precioso programa. Eso era la familia de Melissa que estaba detrás en el armado. Ayer estuve con ella. Eso fue realmente hermoso, ¿no? Hermoso porque primero que tenía por sobre todas las cosas aquello de que era vivo y fuera del estudio, del cartón del estudio. ¿Sabes dónde era? En el Centro Unión. En el Centro Unión. En el Centro Unión, donde ahora está el casino, en la planta baja. Imagínense para aquella época hacer una transmisión en vivo, era una locura, los cables, o sea, uno a veces habla con los ingenieros de software y dice, loco, pensá que yo ataba con alambre y salía y andaba. Ahora se corta todo, si no está el que sabe. Es verdad, es cierto. El 1 y el 0, o sea, nos mató la digitalización a los que estábamos acostumbrados a funcionar. No está el micro, bueno, esas cosas empezaron a... bueno, obviamente es parte de lo que ha sido la evolución y más que nada la tecnología en esto, que es hermoso, ¿no? Eso, ayer creo que lo dije, ¿no? De que si hay algo que no tenemos que perder es que somos humanos. Entonces ayer por ejemplo, en la entrega esta de premios que hizo la gente, de reconocimiento que hizo la ADP, yo lo decía, ¿no? Que se nos viene, no, ya está la inteligencia artificial, pero si hay algo que no tenemos que perder es eso que no va a poder nunca con nosotros. Nunca. Que somos seres humanos, somos emotivos, podemos abrazarnos, podemos llorar como lloramos ayer por todos los que se han ido, y lógicamente... se me fue ahora. Bueno, estaba en las anécdotas y me vine al 2025. Sí, hablábamos de la diferencia de cómo salíamos antes, y es verdad, bien. Y de ese programa infantil que yo recuerdo haber ido como público y haber participado. Precioso. Y era una fiesta, era una fiesta. Era los fines de semana, no sé si los sábados era. Sí, los sábados, no sé si alguna vez algún domingo. Lleno de gurises. Exactamente. Y premios, o sea, los gurises hacían pruebas. Pero también hiciste otras cosas que fueron muy osadas para su momento. Sábados en familia, por ejemplo. Bueno, otra cosa, sí, junto con Jesús y el apoyo de la Intendencia en ese momento. Ojalá se hicieran esas cosas. O sea, viste paso de los niños a los adultos mayores. Eso es algo muy interesante, ¿no? Que ojalá se pueda volver a hacer, de que la gente de mayor edad lo necesita. Porque ahí cuando estábamos hablando de lo otro, de esa necesidad del humor y de la risa y de cambiar todo esto que todos los días tenemos, que prácticamente es un problema continuo y que los informativos centrales lo único que tienen primero es la muerte, los ladrones y el narcotráfico y todo lo... El miedo. Entonces, yo creo que bueno, sabemos muy bien que nuestra población, el Uruguay, no le voy a decir un país envejecido, pero que tenemos una franja etaria muy importante
y que seguramente esa gente necesita entretenimiento. Entonces, esas cosas me acuerdo que eran bárbaros, se bailaban tango, se hacía el juego de la torta, se hacía, el de la silla. El juego de la silla. Sí, eran como los juegos de kermés. Era como una kermés. Claro, era como una kermés televisada. Y hace poco yo subí a YouTube ahí una final que se hizo en el Centro Unión, que está bárbara, porque con la conducción de Jesús, es más, estoy casi seguro que fue Jesús el que hizo ese planteamiento, porque era una infraestructura muy importante la que se necesitaba para esas cosas, ¿no? Claro, amplificación, luces, exactamente. Toda la parte y técnica, después toda la parte de la transmisión en vivo, que si llevaba tiempo. En algún momento se hizo grabado porque se llevó al interior. Es verdad. Se llevó a Blanquillo, como también ustedes en algún momento hicieron lo del el canta... tu talento vale. Tu talento vale, ahí va. Pero son cosas que ojalá no es que le esté tirando a usted ahora el paño. No. Es que son cosas... Usted no se preocupe que está en carpeta. Son cosas muy interesantes que creo que la sociedad nuestra lo necesita porque primero porque la gente mayor se les dificulta un poco el tema del trabajo con las redes. Y ustedes saben bien lo que son las redes, ¿no? Que a veces hay cosas que no condicen con la realidad. Es mucho más fácil manejar el control remoto y cambio. Es más, la gente me lo dice. Para mí es más fácil cambiar el canal y ya sé que está Fabricio, que está Canal 6, que está el informativo, es mucho más fácil. Nosotros tenemos la justa medida con Fabricio desde que abrimos el espacio de las anécdotas. Permanentemente la audiencia está mandando cosas, saludos. Exactamente. En ese sentido, sentirse identificado, pertenecer a una comunidad. Fue una idea de Miguel. Dice, vamos a empezar a traer gente para contar anécdotas y nos encantó. Claro. Dicen por acá, Leticia trabajaba también como operadora en Radio Durazno. Allí en alguna oportunidad también me había dicho que quería hacer televisión en el cable, nos dice Horacio. Una de las anécdotas fue cuando Núñez Camarano me pidió para cubrir una noticia del avistamiento de ovnis. Lo tenemos que traer a Núñez para que cuente esto. Dice, y tuve que darle un vehículo para que fuera a cazar platos voladores a uno de los campos cercanos. Si no, él igual se iba a cubrir la nota en una Hondita 50 que tenía. Sí, tiene razón, por supuesto. O sea, realmente los medios tenían en ese momento una presencia. Hubo una moda de los ovnis. Sin duda. A nivel mundial, creo, que fue en los 90 ahí. Y acá recuerdo que Núñez era el abanderado de los avistamientos de los ovnis. Sin duda. Es más, tiene un espacio en Facebook, Núñez. Tiene. Lo pueden revisar. Y vamos. Claro. Hay que traerlo. Me lo ha pasado. Era increíble cómo la gente le hacía llegar los testimonios de avistamientos y de cosas. Exacto. No, porque acá, ¿verdad? Que llamaban al canal y decían, vimos unas luces raras. Y Núñez andaba cazando ovnis. Así como le pedía auto a Corvo, a nosotros también continuamente. Teníamos en aquel momento una combi y recuerdo perfectamente, hay alguna foto por ahí, donde fuimos a un campo con Federico Franco, que trabajó muchos años conmigo también. Hay que recordarlo, evidentemente nos hacía filmar cosas que seguramente eran algún elemento por el cual se podía identificar. Es más, miren, también hay una anécdota en eso. A ver. José Pedro Rodríguez, comisario, nos hizo ir a un campo en Molles. Un frío que no lo voy a olvidar nunca más, ¿no? Porque evidentemente habían unas 3 patas de alguna cápsula extraterrestre que había bajado ahí. Claro, que se había posado pero ahí. A ver, entiéndanme que estoy hablando de autoridades, o sea, la policía, la policía. No sé si el de la Junta, de Carlos Reile, nosotros. Claro. Es más, lo tengo a eso. En algún momento lo voy a subir, porque la policía nos hace el dibujo eso del lugar que está quemado en Carlos Reile, o sea, de las 3 patas que apoyó. Que obviamente venía ya de alguien que había dicho y había visto el avistamiento, o sea, que había bajado el aparato volador. O sea, todas esas cosas existen, son de Durazno, son realmente interesantes
Vaya si son anécdotas. No, esas, ni Por que acá hablar. nos dice Gustavo San, buen día. Recuerdo lo del estudio grande de Canal 4. Yo iba a la tribuna del programa de Freddy y Leticia, que incluso ellos en su programa fueron los que me hicieron la primera nota sobre la web de Durazno, el lunes 21 de junio de 1999, un día antes que empezara a funcionar. Y también ayudé a Marcelo a hacer la primera transmisión online del desfile de llamadas, que personas de varios países se conectaban desde mi web para acceder a la transmisión online de Canal 6. Si habrá gente que uno no quiere mencionar, Sí, porque pues, si viste no, que, se te hace que larguísimo. comete el error, seguramente alguien olvidás, después se claro, sienta mal, pero el Fabricio se lo decía ayer en la nota, nosotros cuando cumplimos los 20 años hicimos ese esfuerzo. Ese Es esfuerzo verdad. de en 2 banners poner con los 20 años, ¿no? La enorme cantidad, y estoy seguro que nos olvidamos de alguien, seguro. Claro. Y eran 150 nombres, o sea, Sí. increíblemente, Claro. 20 Están años, firmas lo que ahí. pasa Claro. por acá. No importa si hiciste un programa, si estuviste manejando una cámara, Sí. no importa. El tema es que hay algo que me dice mi señora siempre y se los dice a los que entran a estos medios, ¿no? Acá vos tenés el lugar donde efectivamente podés después desarrollarte en lo que más te guste, porque si te hacemos hablar, te hacemos conectar una cámara, te hacemos manejar las luces, mover la silla, Sí, tal cual. o sea, salís prácticamente con una especie de oficio. Ayer Fabricio me lo recordaba, o sea, él se fue a Montevideo, obviamente no trabajó conmigo, no fue mi funcionario, pero evidentemente miraba lo que nosotros hacíamos y Aprendió. con esas cosas se aprende. Sí, sin duda. No, mira, cortito. Entonces- La historia con Marcelo se retrotrae a muchos años, porque yo era chico cuando yo le decía a Marcelo, yo 8 participaba en unas publicidades que hacían ellos para tiendas de acá de Durazno, y entonces 2x3 me llamaban para hacer eso, y un día golpeé la puerta de la casa pues, queriendo hacer un programa. Mirá. Pues yo digo, ya que estoy, Ya que está. entonces yo voy a hacer un programa con un compañero de escuela, 8 años. tenía. La mierda. Y Marcelo tuvo la santa paciencia de tenernos como 2 horas, pero en serio, reloj. Sí, Nosotros ya al final estábamos cansadísimos de Sentaditos grabar, en una- sentados en un chroma key. Teníamos un Sí, chroma key. Y grabando y repitiendo y grabando un montón de cosas. Y bueno, y esos fueron como los inicios. Y quiere decir, bueno, de la apertura que tenía él. Pero después pasó una cosa muy curiosa que habla de la generosidad de Marcelo y te lo tengo que decir. Nosotros teníamos un programa que se llamaba La Brújula, con Alberto Carrasco, que fue Exacto. recordado también el día de ayer. Alberto era un periodista con todas las letras. Sin duda. Gran periodista. Y yo quería hacer un programa que fuera una agenda cultural, porque no había en Durazno. Y resulta que a mí siempre me gustó el teatro, el cine, los espectáculos, bueno, todo eso. Entonces le propuse a Alberto y tuvo la brillante idea y armamos un programa de diferentes secciones, donde estaba Alberto Carrasco con presentaciones de libros y cosas, una sección cortita. Homero Aldama, que fue recordado también el día de ayer, que le mandamos el saludo 91 Homero. años. Sí, Homero con un documental, que hacía Pelusas Duraznenses, era un documental. Es cierto. Leonardo Aldama, los primeros dibujos animados del interior del país, Cierto. nada más y nada menos. Hicimos Johnny Rodríguez, El arte del silencio, que hacía un sketch como mimo. Nancy La Teulade, 30 minutos cierto. con la cultura, que era un concurso de preguntas y respuestas que hacíamos en la Asociación Amigos de la Música. Imponente. Todo eso en una barra de montón de 1 hora y cosas. media, que salía los domingos a mediodía. Y tenía un éxito bárbaro. Impresionante. Impresionante. Sí, 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 Me sí. acuerdo que una vez hicieron una encuesta. ¿Te acordás que hicieron una especie de medición de De rating, medición de algo así? rating, exacto. Y salimos dentro de los primeros programas. Estábamos ahí. Sí, sí, sí. No podía Sí, creer. sí. Me dice Marcelo, vení, mirá, Fabri, mirá, estás... Aparecemos. Aparecemos. Estaba ahí en los primeros lugares. Yo, qué bárbaro. Bueno, y resulta que ahí Marcelo, con su generosidad, me dijo, mirá, mandá currículum a Canal 12 porque allá te van a tomar, porque hay unos amigos que yo les informé, les mostré lo que vos hacías. Y allá me fui a trabajar 3 años. Imponente. Gracias a Estuvo este 3 señor. años. O sea, básicamente se perdió ese programa porque Sí, sí. no lo pudimos hacer más, pero me dio la gran oportunidad. catapultó. De trabajo. Me Es catapultó. que en ¿Te realidad das cuenta? uno, esas cosas que, como decía ayer del tema de la mochila, ¿no? Uno no se da cuenta a veces porque lo haces, porque te sale de corazón, ¿no? Nosotros tenemos
a César Otaño, que comenzó con nosotros en el canal ayudante de albañil cuando se estaba haciendo el salón, cuando estábamos arreglando el salón. Él ayudaba al finalista. ¿Está? Clarito. Y bueno, de un día le dijimos, no te animas a agarrar una cámara. Y es uno de los cameraman profesionales de Canal 10, más buscados en Montevideo. Y a ver, saquémosle que por supuesto estuvo con nosotros como 7, 8 años trabajando haciendo fútbol del interior, con transmisiones en vivo. También eso para nosotros. Federico Franco al frente, bueno, también, no quiero olvidarme la gente porque no quiero mencionarla, porque en realidad uno a veces comete esa injusticia, ¿no? Pero, a ver, todos los que se fueron y obviamente hicieron de su propia voluntad las ansias de crecer, lo hicieron. Martino Olaverri. Tal cual. Yo qué sé, José Pedro de los Reyes. Martín Olaverri, uno de los gerentes de Por eso, Amabé, y comenzó con Fernando Báez haciendo publicidades para los bailes. ¿Está? Claro. Lo tengo grabado. Está, si suben al canal de Marcelo Montino, lo ven a Martín Olaverri, creo que con 15 años, haciendo una publicidad para un baile de la criolla. Claro, Entonces digo, que lo pelo es increíble porque, claro, más ellos son agradecidos, siempre que nos vemos lo dicen. Y bueno, pongo el ejemplo de César porque obviamente es una persona que además lo veo trabajar y me parece increíble porque él en realidad no fue a ninguna escuela, no es académico, no es universitario. Él entendió lo que era el manejo de una cámara y es lo que hace y es de lo que vive. Aprender haciendo. Exacto. Y entonces, tanta gente. La verdad que es increíble. Y bueno, se vuelve difícil. No quiero seguir mencionando nombres porque van a decir, como Horacio, que ahí ya veo que me está controlando. Sí. Tenemos varios mensajes, pero no tenemos mucho tiempo. Saludamos a Luis Eduardo Ligüera, dice en Canal 4. 18 de julio hicimos un programa con jugadores y dirigentes de la selección de Durazno, campeones invictos del sur y del interior, organizado por Marcelo, y el aporte muy valioso de Federico Franco. Conducíamos Pablo Llanes y yo, fue espectacular. Me acuerdo de eso. Y les voy a contar una cosa. Todo esto que estamos hablando, o gran parte de esto que estamos hablando, ustedes lo pueden ver. Porque si entran a YouTube o entran a las redes de Marcelo Mondino, se puede. El canal de Marcelo Mondino en YouTube tiene casi todo esto que estamos hablando. Por eso que en algunos casos yo lo tengo bastante fresco porque los miro los videos de vez en cuando. Buenas. Muchas gracias, Marcelo. Al contrario, está preciosa esta conversación. Sí, está divino. Pero ya podríamos sumar no vamos a decir la clásica, ¿no? El tiempo es tirano. Y si es tirano, ¿por qué no lo dejan? Porque no, seguro. Muchas gracias, porque con humor todo va mejor. Muchas gracias, Miguelucho. Muchas gracias, Marcelo, como siempre, por haber estado acá. Y bueno, y a todos ustedes, se nos terminó el tiempo. Mañana a las 9 nos volvemos a reencontrar. Que pasen bien. Chau, chau.